Buenos días, profe. ¿Cómo le va, Marco? Pura vida, pura vida. Ok, bueno, a ver, entonces hoy vamos a, bueno, falta un minuto entonces para, ¿alguno pudo ya conseguir los apuntes de clase de Copland y Weston en Copieco? Nada más para verificar. Yo no, profe, todavía Ok, no lo puedo conseguir. ok. ¿Pero alguno ha podido? Bien. Ok, entonces ya son las 10 de la mañana y entonces vamos a empezar. Hoy lo que vamos a ver en esta sesión, que va a ser hasta las 11 y cuarto, vamos a ver las excepciones a los supuestos von Neumann-Morgenstern. ¿Ok? Y entonces, para eso, pues vamos a repasarlos brevemente. Bueno, nada más comentarles a los que no hayan visto el correo que hay una versión nueva del curso o del texto de Principios de Economía Financiera. La última versión es del 15 de agosto del 2020, ¿verdad? Para quien quiera verla ahí, ¿verdad? Entonces ahí simple y sencillamente está un poquito explicada un poco más sencilla, bueno, creo yo más sencilla la demostración de la construcción de la utilidad cardinal y de la utilidad esperada. Bueno, muy bien. Entonces vamos a repasar los supuestos que se hacían para construir la utilidad cardinal y la utilidad esperada. Entonces, los primeros dos tienen que ver con, digamos, son generales para utilidades ordinales. Y entonces, este primer supuesto que teníamos aquí lo llamábamos comparabilidad. Y entonces lo que él me decía era lo siguiente, que para todo repago final X1 y X2, aquí el X1 y el X2 son repagos finales, este, entonces tenemos la siguiente situación, es o que X1 es estrictamente preferido a X2 o X2 es estrictamente preferido a X1 o X1 es indiferente a X2. Entonces, es un tema como muy básico, pero bueno, ya vamos a ver que aún en una situación así tan sencilla, pueden haber, ¿cómo se llama? Violaciones de esto, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, esa era la comparabilidad. El segundo supuesto era el de la transitividad. Y la transitividad, pues lo que tenía era la siguiente situación. Si X1 es preferido a X2 y X2 es preferido a X3, entonces X1 es preferido a X3. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver ya con un poco la racionalidad, si es racional o no, ¿verdad? Y entonces le estamos pidiendo esto, ¿verdad? Y de nuevo, curiosamente, aún con supuestos tan obvios o intuitivos, resulta que hay violaciones de esto, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?
Los siguientes supuestos, aquí, de aquí para abajo, les voy a poner una línea en el sentido de que ya son supuestos que se hacen sobre loterías y no sobre repagos finales. Obviamente el repago final es un caso especial de una lotería, pero lo vamos a escribir todo en loterías para entender que se tienen, digamos, son supuestos añadidos que se hacen para crear la utilidad cardinal, ¿verdad? Con los primeros dos supuestos, en el fondo puedo crear una utilidad ordinal. Aquí los siguientes voy a hacer una utilidad cardinal. Los supuestos era, si se acuerdan, era el de independencia. Entonces, en el de independencia tenemos una situación así, que si si L1, aquí lo voy a poner en términos de lotería y no de repagos finales, si L1 es estrictamente preferido a L2, entonces esto implica que una lotería donde tengo L1, LZ y alfa es preferida a otra lotería donde tengo L2, LZ y alfa. Y entonces aquí se llama independencia porque es independencia de las alternativas irrelevantes. Aquí la alternativa irrelevante es la lotería LZ, ¿sí? Porque aparece en los dos lados. Y entonces simple y sencillamente lo que tengo que hacer es fijarme en el efecto marginal, ¿verdad? En el efecto marginal es ver qué es lo que yo pienso en L2 respecto a L1. Entonces, como prefiero L1, entonces voy a preferir esta primera lotería que está aquí. ¿Okay? Entonces, eso tenemos. Ya habíamos visto una crítica de Krebs, ¿verdad? Como lo que él decía en el fondo está diciendo es, vea, ese análisis marginal que usamos tanto en economía, pueden haber situaciones en la vida real en que no es tan útil porque ese análisis marginal no considera, digamos, esas otras cosas de alternativas, resulta que no eran tan irrelevantes. Y entonces, ese es el supuesto de la independencia. Tenemos el otro supuesto que es el de la continuidad. Y entonces, con la continuidad lo que teníamos era la siguiente situación, que teníamos una lotería que era débilmente preferida a L2, que es débilmente preferida a L3. Aquí estoy poniendo preferencias débiles. Lo que tiene que ser importante aquí es que en esta cadena, un pedazo de esta cadena, al menos haya una preferencia estricta. Pero bueno, digamos, lo voy a poner así, ¿verdad? Entonces, hay una cadena y entonces existe una única probabilidad pi, y en este caso lo voy a poner entre 0 y 1. Es decir, puedo incluir a 0 y 1, ¿verdad? Ya que puse ahí la preferencia débil. Y entonces, ¿cómo se llama? Va a haber una situación donde yo tengo una indiferencia entre la lotería 2 y una lotería compuesta que incluye la lotería 1, la lotería 3 y esta probabilidad pi. ¿Okay? Entonces eso pues, y esto es bien importante porque a partir de esto es que yo estoy creando las utilidades cardinales. Hay una violación de esta ya la vimos la semana pasada, que era el de preferencias lexicográficas, que qué pasa si una de esas cosas, el L1 o el L3 son muy diferentes, y entonces resulta que puede ser que se rompa esto, es decir, que no haya ninguna combinación la lotería L1 y L3 que me haga indiferente, porque, no sé, por ejemplo, habíamos visto el L3 que era, no sé, una muerte dolorosa, ¿verdad? Que nos pase ahí un carro encima o lo que sea, ¿verdad? Y entonces decimos, no, y la verdad es que yo no quiero ninguna probabilidad de ese L3, ¿verdad? O el L1 puede ser una cosa tan buena que yo digo, no, y ¿sabe qué? Siempre voy a preferir el L1, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la continuidad lo que está asumiendo es que en el fondo las cosas, como que los elementos de escogencia son bastante parecidos entre sí. ¿Okay?
Y el quinto supuesto, que era el de la dominancia. Y entonces lo que él nos decía era lo siguiente. Si tengo dos loterías L1 y es estrictamente preferida a L2, entonces tenemos una situación que si vemos una lotería compuesta de L1, L2, alfa, es preferida a otra lotería compuesta de L1, L2, beta, esto es equivalente a decir que el alfa tiene que ser mayor que el beta. Este quinto supuesto era ya importante porque lo que nos permitía era cuantificar las preferencias. Digamos, las preferencias, pues simple y sencillamente antes lo que hacía era ordenarlas, pero resulta ahora con este alfa y este beta, ya no solo las puedo ordenar, sino que ya les puedo poner un número, ¿verdad? Un número que me permite, y digamos ya me permite trabajar con ellas desde el punto de vista de una lotería. Bien, entonces estos eran los supuestos. Vean que lo escribí hoy de esta manera, de que el A1 y el A2 los puse como repagos finales y el A3, A4, A5 los puse como loterías. Igual el A3, A4 y A5 los pude haber puesto como repagos finales, son casos especiales de las loterías, ¿verdad? Pero los puse de una forma un poquito más general para que quede claro que esos tienen que ver ya con el tema de riesgo, mientras que el A1 y el A2 igual son para situaciones de utilidades ordinales. Muy bien. Entonces, Profe, ¿sí? Perdón. Alejandro dice que si lo puede aceptar en la reunión. Yo creo que ya, Dios, yo les dejé a todos para que se abrieran automáticamente. Dígale que a lo mejor está en una reunión equivocada, la de la segunda Ok, reunión. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a tratar de explicar, digamos, entender un poquito mejor estos supuestos. Y entonces hay un dicho que a mí nunca me había gustado mucho porque no lo entendía mucho, que es el que dice la excepción prueba la regla. Okay, entonces, porque me parece casi contradictorio, ¿verdad? Entonces, el sentido de ese dicho de que la excepción prueba la regla es que lo que está haciendo es que la excepción me dice hasta dónde llega la regla, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de la regla o dónde esa regla ya no se vuelve una regla, ¿verdad? Es decir, que se quiebra esa regla. Y entonces me dice, bueno, hay una serie de supuestos y hay momentos donde ya yo paso más allá de esos supuestos y se quiebra. Y se quiebre, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ir hablando digamos, de las distintas excepciones, o sí, excepciones de las reglas. Vamos a ver primero que es comparabilidad, que tiene que ver con la super paradoja de San Petersburgo. Vamos a ver esta segunda, que es la transitividad, que se tiene que ver con el teorema de Arrow, de imposibilidad de Arrow, que lo vamos a ver. Y vamos a ver este otro de independencia, que tiene que ver con la paradoja de Alais. Entonces, digamos, eso ya son los que vamos a ver hoy. Ya lo habíamos visto la semana pasada, que era con la lexicográfica. Y realmente el A5, pues nunca le hicimos, como puedo decir, que ese sí estamos suponiendo que sí funciona, sí o sí. Pero los primeros tres tienen excepciones, ¿verdad? Bueno, los primeros cuatro tienen excepciones. Ya el A4 ya lo vimos la semana pasada con bastante detalle. Entonces vamos a ver esas excepciones 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa. ¿Puedo pasar de página? sí, Sí, profe. Ok, sí, profe. bien, bueno, entonces vamos a ver qué significa. Entonces, la primera excepción, entonces, a la A1 es la super paradoja de San Petersburgo. ¿Okay? Entonces, bueno, yo les había pedido que leyeran un poquito ahí en Wikipedia o lo que sea, ¿verdad? También en el libro está explicado, pero muy sucintamente, ¿verdad? ¿Cuál era primero, antes de ver la super paradoja, veamos la paradoja.
paradoja de San Petersburgo. Ok, ¿quién me la cuenta? Esto lo explicó Bernoulli, es un de probabilidad, un matemático, en 1713. Ok. ¿Alguien averiguó acerca de de la paradoja de San Petersburgo? Básicamente consistía en un juego con una moneda. Ajá, Entonces, digamos, si la persona, bueno, había una cuota de entrada, digamos, usted entra con, apostamos 2 colones, por decir algo. ajá, ajá, Si cae cruz, se doblaba la apuesta. ajá. Y si caía cara, la persona se podía llevar el pago, o sea, los 2 colones. Sí, Sí. Entonces, en la próxima ronda, en vez de 2, entonces ya jugamos con 4. Y así infinitamente. sí. Ok, y entonces, bueno, entonces efectivamente Alejandra lo explicó, ¿verdad? Era un casino en San Petersburgo que ofrecía esto, ¿verdad? Entonces, el casino lo que me hace es que el casino ofrece, en ese momento en Rusia, pues parece ser que no eran los rublos, ¿verdad? Sino que los ducados, ¿verdad? Entonces ofrecía 2 a la n ducados, si la moneda, si la moneda sale cara n veces, cara n veces seguidas. ¿Ok? Entonces yo le tiro, ¿verdad? Y si sale, no sé, 10 veces seguidas cara, entonces me van a pagar 2 a la 10, que es bastante plata, ¿verdad? Y eso sí, me pagan 0 si y la moneda sale cruz la primera vez. Si moneda sale cruz la primera vez. ¿Ok? Entonces, aquí el asunto es que lo que queremos ver, entonces vamos a ver los repagos y vamos a ver la probabilidad de esos repagos. Entonces, vamos a ver el repago y la probabilidad y la explicación, ¿ok? De por qué es así. Y entonces y a partir de aquí vamos a sacar el repago esperado. Entonces, hay una probabilidad de que yo reciba, digamos, habiendo pagado esa cuota de entrada que decía Alejandra, que sin embargo yo reciba 0. Aquí, por cierto, es donde hace plata ¿cómo se llama? El casino. Pero bueno, entonces tengo este repago aquí 0. ¿Y cuál es la probabilidad? Digamos, ¿por qué yo ganaría 0? ¿Qué tiene que pasar para que yo gane 0? Que salga cruz la primera vez Ok, salió cruz la primera vez. con probabilidad 1/2. Ok, exacto. Entonces salió cruz la primera vez. Ok, bien. Bien, entonces tenemos esto. Y entonces hay una probabilidad de que yo reciba 2. 2, ¿qué tiene que pasar para que yo reciba solo 2 ducados? Que salga cara en la primera. Sale cara la primera y ¿qué sale en la segunda? Marco. Cara otra vez. O No, sale cruz la segunda. Tiene que salir cruz la segunda. Ok, entonces efectivamente, entonces sale cara la primera vez y sale cruz la segunda. Okay, y ahí se acaba el juego, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Sería un medio, que es la probabilidad de que salga cara, y un medio, que es la probabilidad de que salga cruz. Ok, Profe, una pregunta. sí. Isaac. No debería pasar que el juego se acaba la primera vez que sale cara, digamos. Yo pensaba que el juego se acababa cuando salía Ahí cara. usted lo define si es cara o cruz. Aquí tal y como yo lo definí aquí, es al revés, es cuando salga cruz, ¿verdad? Pero usted, si quiere poner su casino al revés, lo puede hacer, no hay problema. Ok, ahora vamos a ver. Hay una probabilidad que yo gane 2 a la n. Para que yo gane 2 a la n ducados, ¿qué es lo que tiene que haber pasado? Salió cara N veces y Ok, luego, ok, bueno, efectivamente. Vamos a ver. Sale cara
n veces, ¿ok? Sale cara n veces. ¿Y qué pasa? Y después, Luego escudo. ok, y luego cruz. Sale cruz al final. ¿Ok? Y entonces la probabilidad de eso sería, la probabilidad de que salga cara n veces es 1 medio a la n, y la probabilidad de que salga cruz es 1 medio. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que necesito ver son estos repagos. Digamos, aquí sería n, digamos, sería 0, 1, está ahí. Ok, como este no me interesa, entonces simple y sencillamente voy a agarrar el valor esperado, va a ser la probabilidad desde n igual a 1 hasta infinito. N igual a 0 no lo considero porque tiene 0, digamos, por 1 medio por 1 medio a la n. Esa es la probabilidad y el repago es 2 a la n. Ok, entonces lo que ven ustedes es que 1 medio a la n por 2 a la n se cancelan, y entonces esto simple y sencillamente me va a dar n igual a 1 hasta infinito por 1 medio, y esto es más infinito. Ok, entonces, bien, digamos aquí lo que encontró Bernoulli, de lo que se dieron cuenta es que digamos, el repago esperado de apostar en este casino era de infinito. Y entonces, sin embargo, como decía Daniela, la cuota de entrada no era infinito, ¿verdad? Entonces parecía ser que este era un juego que más bien que uno debería entrar. Ok. No sé si leyendo digamos, la paradoja de San Petersburgo entienden lo que está pasando. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Qué dirían ustedes? Porque, digamos, no tiene mucho sentido este casino tal y como lo están planteando aquí. ¿Qué piensan ustedes? La paradoja está en que uno debería apostar realmente todo lo que tiene, Sí, pero no lo no va a es hacer, económico. sí, no lo va a hacer. Y que, digamos, ustedes, bueno, hay muchas soluciones, pero digamos, ustedes como economistas, digamos, por dónde solucionarían este problema? ¿O cómo explicarían el hecho que la gente no está dispuesta a pagar infinito? La gente no está, por cierto, la gente no estaba dispuesta, por supuesto, a pagar infinito. ¿Por qué? Una razón era porque la gente no vive infinitamente, entonces no se Esa podía esperar un retorno infinito. es una buena razón, efectivamente. ¿Alguna razón más cercana a lo que estamos viendo nosotros ahora? Aversión al riesgo, puede ser. Ok, Augusto, efectivamente, resulta que sí, que si soy averso al riesgo, entonces la cosa no va a ser así. Por ejemplo, si tengo una utilidad cardinal de la riqueza que es igual al logaritmo de x, entonces eso hay que manejarlo un poquito más, tengo que tener una riqueza inicial o lo que sea, pero bueno, digamos, si tengo una situación así, entonces resulta que mi utilidad esperada va a ser menor que infinito. Va a ser menor que infinito porque, digamos, yo simple y sencillamente ese extra no lo valoro de la misma manera. ¿Ok? Entonces, digamos, eso es una solución bastante elegante de, ¿cómo se llama? De la paradoja de San Petersburgo. Pero entonces un señor que se llama Menger, Karl Menger, en 1953, digamos, porque de alguna manera eso no se pudo resolver hasta que no existieran utilidades cardinales. Ya con utilidades cardinales se ve que la cosa era así. Las utilidades cardinales se desarrollaron a principios de los 50 o, digamos, finales de los 40. Entonces este señor Menger, pocos años después, dice, bueno, no, resulta que la cosa no es tan sencilla como lo están diciendo. Y entonces dice, ¿qué pasa si el repago, qué pasa si el repago es u a la menos 1 de 2 a la n? Les voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una utilidad logarítmica, el u a la menos 1 de la 2n va a ser igual a exponencial
de 2 a la n. Entonces, cuando agarro la utilidad, entonces el logaritmo de u a la menos 1 de la 2n, eso va a ser 2 a la n. Esto va a ser la utilidad del repago. ¿Okay? Y entonces lo que él dice es lo siguiente, vean, si tengo una situación de este estilo, si yo agarro mi utilidad esperada, ¿ok? Entonces voy a tener una situación que va a ser de n igual a 1 hasta infinito por un medio a la n, ¿verdad? Esas es las probabilidades, por u de u a la menos 1 de 2 a la n, ¿ok? Entonces esto resulta que esto es igual a el valor esperado desde n igual a 1 hasta infinito de un medio por un medio a la n por 2 a la n. Esto es más infinito. Ok, entonces resulta que la utilidad esperada se va a infinito, ¿verdad? Entonces esto se llamó la superparadoja de San Petersburgo. Ok, entonces vamos a tratar de entender un poquito por qué está pasando esto. Entonces, la primera idea, tal vez volvamos brevemente a el tema de la lotería, perdón, una utilidad de logarítmica, logaritmo natural. Esta utilidad, ¿qué les parece? Digamos, la pregunta aquí es, digamos, el logaritmo natural. ¿Qué saben ustedes acerca de los logaritmos naturales? Que la primera derivada es positiva, pero la segunda negativa. Sí, ok, eso es correcto, ¿verdad? Por cierto, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango de una función logarítmica? El El dominio. primero es, ajá. No, perdón, dale. Del primero, o sea, el dominio es R más y el ámbito o rango ¿Sí? es R. Ok, R más también, ¿verdad? Ah, perdón, R, sí, tienes razón, R. ¿verdad? Entonces vamos, ¿puedo pasar de página? Sí. Ok, bueno, entonces la vamos a dibujar, ¿verdad? Entonces, ejemplo, entonces, paradoja, vamos a ir a uno, super paradoja. Entonces resulta que, digamos, si tenemos aquí el x y tengo el logaritmo de x, como dijo Jade, tenemos una situación que arranca desde 0 y en 0 logaritmo de 0, logaritmo natural de 0 es menos infinito y la función es creciente, como había dicho, ya no me acuerdo quién fue el que dijo que la segunda derivada era negativa. Yo, Augusto. Augusto, sí. Ok, tenemos esta situación. Entonces, es una utilidad que sí nos va a funcionar. De hecho, la vamos a usar bastante. Pero noten que es una utilidad que tiene ciertos problemas. Y, digamos, la pregunta es, ¿esta utilidad tiene piso? ¿Tiene techo? ¿Esta utilidad cardinal? No tiene techo. No tiene y ni tiene piso, ¿verdad? Entonces, en la solución, digamos, la solución que encuentra Arrow, ¿verdad? Este es el mismo Arrow que sale, hoy lo vamos a mencionar muchas veces, que en Arrow, ¿verdad? Es la siguiente, vea, lo que tenemos que tener es que, digamos, una solución para evitar entonces este problema es que necesitamos que las utilidades tengan piso y techo. Y techo. Porque, digamos, ¿se acuerdan ustedes que lo que estaba pasando aquí cuando yo sacaba la inversa, el repago tal, era que yo estaba usando u de u a la menos 1 a la 2 a la n es igual a 2 a la n. Y entonces, en esta situación, como que la utilidad no tiene, como la utilidad no tenía techo,
entonces puede irse a, digamos, la utilidad esperada se puede ir a más infinito. Si la utilidad cardinal no tiene techo, ya no puedo hacer esto. Si, digamos, si utilidad no tiene techo. Si la utilidad tuviera un techo, por la razón que sea, entonces yo no lo puedo hacer. Yo no puedo, esto que está aquí ya yo no lo puedo hacer. Porque la utilidad por definición ya va a tener un techo. Entonces, si tiene un techo, entonces resulta que la utilidad esperada no se va a ir a más infinito. ¿Okay? Y el piso es parecida el argumento, es para que no, digamos, para que no se me vaya la utilidad esperada a menos infinito. ¿Okay? Y bueno, entonces eso, por decirlo así, tiene esa concepción matemática, ¿verdad? De que piso y techo. Ya después le vamos a dar una interpretación económica a eso porque también resulta que tiene que ver con un tema de la aversión al riesgo de los agentes. ¿Ok? ¿Está clara la solución, lo que está diciendo Arrow de cómo evitar esta superparadoja? Sí, profe, digamos, si entiendo lo del techo y piso, lo que no me queda claro es, digamos, la última línea, o sea, digamos, esa ecuación que hizo. Ok, digamos, lo que hice, digamos, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije, vea, yo tengo una utilidad que es logaritmo de x, ¿verdad? Y la inversa de eso es exponencial. Y, por ejemplo, hacía de 2 a la n. Entonces, al combinar esto, ¿verdad? Esto va a ser el repago, ¿ok? Y entonces, al combinar esto, yo digo logaritmo de exponencial de 2 a la n, esto va a dar 2 a la n. ¿Ok? Augusto, entonces eso era lo que estábamos diciendo. Entonces, pero esto solo lo puedo hacer porque la utilidad cardinal no tiene techo. Si tuviera techo, yo no puedo hacer esto, no me puede, digamos, porque vean que esta situación aquí es una situación donde no hay techo en la utilidad cardinal. Si la utilidad, ya vamos a ver varias utilidades que tienen techo, y entonces resulta ya no puedo hacer esto. Es decir, lo que estaba diciendo este Menger como que es como un poco de esos juegos de magia, ¿verdad? Donde hay un truco. Y el truco es en este supuesto, ¿verdad? Ese supuesto lo que estaba diciendo era, bueno, existe esto, existe este U inverso, pero para las utilidades con techo eso no va a ser tan fácil, no se va a poder hacer eso. ¿Ok? Augusto, no sé si le queda claro. Listo, sí, gracias. Ok, bien. Bueno, entonces esa es una primera cosa. Entonces lo me dice, vea, ok, está bien, yo puedo usar utilidades cardinales, pero idealmente las utilidades cardinales deberían tener un piso y un techo. Digamos, idealmente no significa que, de hecho, vamos a usar la utilidad logarítmica de vez en cuando, pero el tema es que si usamos una utilidad logarítmica tenemos que tener el cuidado que los repagos no se vayan a hacer como esta superparadoja de San Petersburgo, se exploten. Lo que porque si no, vamos a tener una situación donde tenemos utilidades esperadas que van a infinito. Entonces, tal vez para terminar con este argumento, ¿verdad? De por qué esto tiene que ver con comparabilidad, imagínense que yo tengo una, digamos, ¿dónde es que esto genera un problema? Entonces, imagínense que existe la gente tiene una utilidad logarítmica y yo tengo dos loterías o dos casinos. El casino A me paga exponencial me paga exponencial de 2 a la n y el casino B me paga 2 por exponencial de 2 a la n. Y yo tengo esta utilidad logarítmica. Ok, la pregunta es, ¿cuál es mi utilidad esperada en el casino A? Isaac, yo creo que usted levantó la mano. Sí, señor. Sí. Profe, mi pregunta iba porque, digamos, cuando uno le mete como la inversa de la función a la utilidad que hace el logaritmo de la exponencial para que quede 2n, esa transformación se puede hacer, digo, porque, digamos, si uno le mete la exponencial al final de 2n, la segunda derivada también va a quedar positiva.
y eso no cumple con la función del logaritmo. Entonces no sé si la utilidad queda como en la misma función o si eso... Sí, creo que mejor véalo como que el exponencial es simple y sencillamente el inverso del logaritmo. Y entonces se cancelan. ¿Ok? Pero esa utilidad que resulta de cancelar cumple con las mismas características de mi función de utilidad primera, la del logaritmo X. Por ahí va como la Ya, pregunta. ahí ya no, digo, no, el logaritmo X era su utilidad. Simple y sencillamente lo que hice yo es manipularle el repago para que su utilidad al final con ese repago quedara 2 a la n. Eso es lo único que hice. Pero su utilidad sigue siendo logarítmica. ¿Ok? Ujú. Marco. Profe, una pregunta. Digamos, entonces es cierto que para garantizar que la función de utilidad está acotada, Ujú. por eso es que introducimos el axioma de continuidad. No, el axioma de continuidad tiene que ver con, más bien, lo que usted trata de evitar es que hayan preferencias lexicográficas. Aquí, digamos, vea que la utilidad logarítmica es una utilidad realmente continua. No hay nada que está haciendo que sea problemática en ese sentido. El problema es al no tener techo y al yo jugar con los repagos, entonces se me puede ir la utilidad esperada a más infinito. Entonces, pero lo que quería decirles es, vean estos dos casinos, el A y el B. ¿Qué le va a pasar a la utilidad esperada con estos dos casinos si la utilidad es logarítmica? ¿Quién me dice? ¿Qué le va a pasar a la utilidad la utilidad esperada en el casino A? No va a pasar lo que pasó anteriormente, que va a ser infinito en Ok, el A. sí, efectivamente, Sebastián. Entonces va a ser infinita en el casino A y en el casino B, Nos Sebastián. hace como una cuasi lineal. No, vamos a ver, vamos a ver, en la A, en el casino A se va a ir a infinito y en el casino B, Sebastián, no piense de regresiones ni nada. Simple y sencillamente piense en las utilidades esperadas. En el B, ¿qué le va a pasar a la utilidad esperada? No sé, no está seguro. Me puse como a hacerlo. Sí, Apliqué el logaritmo al prepago y sí. me dio el logaritmo de 2 más n más 2 a la n. Sí, ok. Bueno, el hecho es que también le va a dar, o mejor, digamos, si tal vez una otra forma de verlo, ¿verdad? Es sí, ok, tal vez para hacerlo más sencillo, imagínense que es exponencial de 2 por 2 a la n. ¿Ok? Sebastián, entonces, ¿qué le va a pasar en el casino B a la utilidad esperada? Sería, para ver, Digo, hágalo intuitivamente, sin hacer los números. ok, ¿Qué piensa usted? Digamos, si el A le dio infinito, el B, daría también como infinito, ¿no? ok, ok. Porque se cancelarían los... Ok, entonces efectivamente también le da infinito. Entonces, el asunto es, ahí es donde se vuelve el tema de no hay comparabilidad, en el sentido de que si ambas utilidades esperadas le dan infinito, entonces uno no puede compararlas. Sin embargo, intuitivamente, ¿cuál de los dos casinos da un mejor repago? El B. El B. Ok, entonces, pero digamos, ahí lo que sí se trata es de evitar este tema de que las utilidades esperadas me den más infinito, porque en buena teoría, si las dos dan más infinito, es que no se pueden comparar entre sí, pero sí se pueden. Marco, yo creo que todavía tiene la mano alzada, creo que no le he contestado algo. No, perdón, es que no, yo pensé que se bajaba sola. Ok, Gracias, profe. ok, bien. Ok, bueno, entonces esa es la superparadoja de San Petersburgo. Eso tiene que ver con el tema de la comparabilidad, por lo que les acabo de decir. ¿Puedo pasar de página? Sí, Ok, entonces ahora vamos a ver la segunda, que tiene que ver con la transitividad. Y entonces resulta que aquí ahí está el teorema de imposibilidad de alfa. ¿Quién me cuenta qué se trata de este teorema?
Básicamente es que cuando se tienen como tres opciones para elegir y Ajá, uno quiere como hacer una votación popular, digamos, ajá, que incluye a varias gente, sí. em, no se puede tener como un tipo de función social que permita ordenar las tres opciones de Ok, forma que no se rompa el supuesto, digamos. ok, entonces vamos a ver. Lo que dice es, vea, en situaciones donde hay tres o más opciones o tres o más agentes, no existe función social democrática que sea racional. ¿Ok? Entonces esto se puede solucionar de muchas maneras. Una es que la función social no sea democrática, que sea, en ese caso se llama dictatorial. ¿Cómo se llama? Bueno, o tener menos de tres opciones o tener menos de tres agentes, ¿verdad? Entonces ahí, y entonces les voy a explicar. Entonces, lo que es importante es el tema de la función social, ¿verdad? La función social o nosotros en economía, en macroeconomía, ustedes trabajan mucho con el agente representativo, ¿verdad? Un agente representativo, suponiendo que yo puedo sumar las utilidades o lo que sea, y entonces resulta que eso tiene serios problemas. De hecho, era una de las, digamos, lo que le plantearon a Arro es, usted podría mostrarme que una función social cumple con la racionalidad. Y Arro le dio vuelta y vuelta y vuelta a eso y se dio cuenta que eso no era posible. Eso obviamente no solo abre el campo para economía, sino también para, ¿cómo se llama? Para en ciencias sociales, ¿verdad? En ciencias políticas eso juega un papel importante. Entonces les voy a poner un ejemplo de, digamos, de donde hay tres agentes, hay tres opciones y, ¿cómo se llama? Y qué pasa con la función social. La función social, bueno, ya vamos a ver. Entonces, supongamos que estamos en Estados Unidos y entonces hay 100 millones de votantes que van a tener este tipo de preferencias. Esto es de la elección pasada, ¿verdad? Este votante agarra y dice, vea, yo prefiero a Clinton, estrictamente a Sanders, y Sanders yo lo prefiero a Trump. ¿Ok? Estos 100 millones de votantes, ¿cómo los llamaríamos? Como que tienen esas preferencias. Latinos. Bueno, no, latinos, no, digamos, vamos a ver, si escogió a Clinton sobre Sanders, sobre Trump, digamos, ¿cuál es la descripción más general de un votante así? Demócrata. Democrático. Sí, sí, es un demócrata, ¿verdad? Porque acuérdense, pueden haber latinas republicanas, acuérdense, ¿verdad? Demócratas. Es un demócrata, ¿verdad? Es un demócrata, simple y sencillamente va a preferir a Clinton, si no sale Clinton prefiere a Sanders y si no, pues ahí prefiere a Trump, ¿ok? Entonces, ahora tenemos este segundo votante. Este segundo votante tiene las preferencias así. Va a preferir a Sanders primero, después va a preferir a Trump y después va a preferir a Clinton. Estos son otros 100 millones de votantes. Pregunta, esos 100 millones de votantes, ¿cómo lo describirían ustedes? Populistas. Ok, es un populista, ¿verdad? Entonces es un populista. Entonces, prefiere a Sanders porque prefiere a Sanders, pero si ya Sanders no queda, pues ahí se va por Trump. Y si ya, pero al que definitivamente no prefiere es a Hillary Clinton, pues es como muy, digamos, el puro establishment, ¿verdad? Entonces, qué bien, está ahí ese populista. Ok, y finalmente tenemos este votante, el tercero, que dice, vea, yo prefiero a Trump y prefiero después a Clinton y después finalmente prefiero a Sanders. ¿Ok? Este tercer votante, ¿cómo lo llamaríamos? Republicano. Es un republicano, efectivamente. ¿Ok? Bien. Y como ven ustedes, esto puede ser perfectamente, digamos, de una forma muy sencilla, pero uno podría decir, vea,
perfectamente pueden haber esos tres tipos de votantes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una función social. Una función social muy conocida por todos de nosotros es número de votos en la segunda ronda. Esto igual lo podríamos haber hecho para Costa Rica, ¿verdad? Con Johnny Araya y lo que sea, ¿verdad? Con Fabricio. Pero bueno, tal vez para aterrizarlo y hacerlo más general, dejémoslo así, ¿verdad? Entonces, votos en la segunda ronda. Entonces, si hay una segunda ronda donde ya solo hay un candidato, digamos, solo hay dos, en esa segunda ronda hay dos candidatos que se pelean entre ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si fuera una segunda ronda donde está Clinton versus Sanders, ¿quién votaría de estos votantes por Clinton y quiénes por Sanders? ¿Quién ganaría ahí? Gana Clinton. Clinton. Clinton, porque tiene el votante 1 más el votante 3, va a votar por Clinton y el votante 2 va a votar por Sanders. Entonces decimos, vea, Clinton le gana a Sanders. Bien. Ahora, supongamos en una situación que estamos en una elección y está Sanders versus Trump. ¿Ok? ¿Quién gana ahí? Sanders. Ajá, porque por Sanders va a votar el votante 1 más el votante 2 y por Trump solo va a votar el votante 3. Entonces tenemos que Sanders es preferido a Trump. Por transitividad, ¿qué es lo que uno pensaría que pasa? Clinton le gana a Sanders y Sanders le gana a Trump, entonces, ¿qué diría uno? Que Clinton le gana a Trump. Y que Clinton le gana a Trump, entonces vamos a ver si eso pasa o no pasa. Entonces tenemos a Trump versus Clinton, ¿ok? ¿Y quién gana ahí? Trump. Porque, ok, ¿quiénes votan por Trump? Votante 2 y votante Republicano. 3. El votante 2 más el votante 3 y solo el votante 1 vota por Clinton. Ok, entonces lo que estamos diciendo esto es viola la transitividad. Ok, eso es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De ciencias políticas, ¿verdad? Donde lo que está diciendo, esa función social, lo que está haciendo es que le está dando el mismo peso, todos los votos tienen el mismo peso. Y entonces, y resulta que esa función social, entre otras cosas, no cumple la transitividad. Hay una forma en que la función social podría cumplir la transitividad y es muy sencillo, que es que le dé todo el peso solo a uno de esos tres votantes. ¿Por qué? Porque si le da el peso solo a uno de esos tres votantes, el votante, cada uno de ellos es racional y tiene, entre otras cosas, pues el tema de la transitividad y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, y entonces eso es lo que, digamos, lo que él dice, ¿verdad? Que esa función social democrática no es racional, o donde se le dé peso a todo mundo, ¿ok? Solo una función social dictatorial, por decirlo así, es, ¿cómo se llama? Cumple con racionalidad, ¿ok? No sé si tienen preguntas respecto a esto. Bueno, como ven, eso es un problema bastante serio, ¿verdad? Bastante serio en general en economía y para todo tema de funciones de agente representativo. Aquí, tal vez para nosotros esto no va a ser tan problemático porque acuerden ustedes esto, ¿verdad? Tenemos tres opciones, tres agentes, ¿verdad? Aquí vamos a tener muchos agentes. En realidad, digamos, el tipo de cosas con las que vamos a trabajar, que es dinero, aunque es más o menos dinero, es, digamos, es el mismo bien, ¿verdad? No es que vamos a trabajar con dinero, fama y, no sé, fortuna o lo que sea, ¿verdad? O una tercera cosa, o sí, alegría, ¿verdad? Aquí no, digamos, aquí solo vamos a trabajar con un tema que es el dinero, la riqueza. Y entonces eso ustedes podrían pensar lo que es en realidad como la misma opción, más o menos de la misma opción, pero no tres opciones cualitativamente diferentes.
¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nos vamos a saltar el tema de este problema de Arrow que es serio, ¿verdad? De hecho. ¿Ok? Bien. Entonces, como les digo, no es un problema tan serio a nosotros por el tipo de problemas que estamos viendo, que es cosas sobre riqueza, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Puedo pasar de página? Sí. Sí, profe. Ok, bien. Entonces ahora vamos a ver el tercer supuesto, que es el tema de la independencia. Entonces aquí lo que voy a hacer, veo que aquí en el Zoom, no sé si ustedes todos lo están viendo, hay una función que está ahí arriba que dice polling o cómo se llama, o eso sería encuestas. Y entonces aquí vamos a ver si funciona esto o no, o qué tan bien funciona. Ok, entonces esto es la paradoja de Allies. Es un problema, vamos a ver, que es bastante serio, que tiene que ver con la independencia de alternativas irrelevantes. Entonces, consideren esta situación de dos loterías. En la primera situación tenemos una lotería 1 que nos paga 10 millones de dólares con probabilidad del 10%. 10%. Y me paga 0 con probabilidades del 90%. Esa es la lotería 1 y tengo la lotería 2 que me paga con probabilidad del 9%, me paga 15 millones de dólares estamos hablando, y con el 91% de probabilidad me paga 0. Ok, entonces vamos a hacer esa pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes escogerían la lotería 1? A ver. Ok. Vamos a ver, lotería 1. No, mejor veo que ya, a ver. No, vamos a ver, esto se ve que no es tan fácil. Levanten las manos, ¿quién votaría por la lotería 1? A ver, tengo a Marco, ¿verdad? Y Daniel Arguedas. ¿Quién votaría por la lotería 2? De ahí sí, apabullantemente la lotería 2 está ganando todo el mundo, ¿verdad? Bien, entonces ahí lo que está pasando, vamos a ver, entonces, acabamos de ver que, bueno, yo también votaría por la lotería 2. Y entonces vamos a ver, lo que estamos diciendo es, vea, por la lotería 1 votó Marco y Daniel, 2 personas. Y por la lotería 2, estamos ahorita 31, conmigo soy 32. Bueno, no sé si yo estoy ahí o no estoy ahí, digamos 29. Entonces, claramente, de ahí todos nos fuimos por esta lotería 2. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que quiero ver es la situación, ya pueden bajar las manos los que la dejaron alzada, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver otra situación, otras 2 loterías, son diferentes de la anterior. Entonces, las loterías lo que tienen es esta situación. La lotería 3 me paga 10 millones con un 100% de probabilidad y me pagas con 0% de probabilidad 0. Ok, está esta lotería. Me va a pagar 10 millones de dólares con un 100% de probabilidades. Y tengo una lotería 4. Y en la lotería 4 lo que me va a pagar es 15 millones de dólares con una probabilidad del 90%. Y con una probabilidad del 10% me va a pagar 0. ¿Ok? Son 15 millones, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacer aquí de nuevo esta votación. Levanten la mano. ¿Quiénes escogerían la lotería 4?
tenemos a Luis, Andrés, Daniela, Alejandro. Vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 personas que votaron a favor de esta. ¿Cuántos votarían por la lotería 3? Y todo el resto de la gente, ¿verdad? Entonces, tendríamos 26, pues yo también votaría por eso. ¿Ok? Sí, nos fuimos, definitivamente nos fuimos todos por ese lado. Entonces, vean aquí por qué es una paradoja. La paradoja es la siguiente, es que la lotería 1 es igual a una lotería compuesta, donde tengo la lotería 3 y un repago de 0 con una probabilidad del 10%. ¿Okay? Y la lotería 2 es igual a una lotería compuesta, donde tengo L4, 0 y 10%. ¿Okay? Entonces, lo que dice, digamos, la teoría es lo que dice, si L3 es preferido a L4, entonces esto implica que L1 es preferido a L2, pero acabamos de ver que es al revés, ¿verdad? Que digamos bueno, que esto se está violando. ¿Okay? Entonces resulta, digamos, que esto, como les digo, sí es un problema más serio para la utilidad esperada, porque esto sí pasa con bastante frecuencia y vean que esta es una lotería de ahí, que sí está ahí, ¿verdad? Entonces, tal vez, digamos, ahí sinceramente no se ha llegado a una explicación digamos, de por qué se da esto, pero quizá el tema más importante es aquí, en este caso B, entre la lotería 3 y la lotería 4. Vamos a ver, hay un tema, digamos, que sí es cualitativamente diferente la lotería 3 a la lotería 4. ¿Por qué tan poca gente estaba dispuesta a tomar la lotería 4? Vimos que hay 5 personas, pero digamos, no sé, de los 26 que escogieron la 3, ¿por qué no me cuento? Hay $5 millones extra, ¿verdad? Por la versión al riesgo. Ok, resulta que, digamos, sí, digamos, en el fondo, pero esa versión al riesgo también debió haberle afectado que usted escogiera la lotería 1 a la lotería 2. Es que a la lotería 13 añade certeza de que uno va a ganarse los 10 millones. Ok, perdón, ¿quién dijo eso? Laura. Laura, ok, Laura, vamos a ver. Hay varias cosas. Efectivamente, el 3 es que es cualitativamente diferente porque hay una certeza, ¿verdad? Entonces, quizás ya eso en el fondo uno no lo debería considerar como una lotería. Esa es una posible explicación, ¿verdad? Y ya que solo por eso es cualitativamente diferente a todas las otras loterías. Esa es una razón. La otra razón es que en la lotería 4 no solo hay tema de aversión al riesgo, sino también hay un tema de, digamos, sabiendo que la comparación era el L3, es que hay una aversión al remordimiento. Imagínense que, digamos, existe una probabilidad pequeña, pero no tan pequeña, un 10%, ¿verdad? Donde yo voy a ganar 0, donde pude haber ganado 10 millones. Y por el resto de mi vida me voy a acordar de esa mala decisión mía, ¿verdad? De que pudiendo haberme ganado 10 millones, no lo hice, ¿verdad? Y entonces eso se llama aversión al remordimiento. Y que eso puede ser lo que explique, por decirlo así, y que ahí sí pique mucho comparado con L1 y L2, ¿verdad? Y entonces, como les digo, sí, digamos, sí es una problemática que en la práctica sí afecta mucho las utilidades esperadas y, digamos, y las decisiones de la gente, porque normalmente sí se están violando este tipo de supuestos de las alternativas independientes, ¿ok? Y entonces, digamos, con este ejemplo que es de los años 50, ¿ok? Bien, ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver el tema de aversión al riesgo. ¿Puedo pasar de página? Profe, una pregunta.
Sí. ¿Por qué la lotería L2 la puedo escribir como L4, 0 y 10% si las probabilidades de L2 son diferentes a las de L4? Ok, véalo en los repagos finales ahorita, digamos, piénselo con, ahorita no me va a dar tiempo de explicárselo con detalles, pero sí, haga los números y se acuerda de la equivalencia, digamos, que a usted le interesa por la equivalencia de los repagos finales. Ok, Ok, perfecto. Gracias. bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es el tema de la aversión al riesgo. Ok, aversión al riesgo. Y entonces vamos a empezar con, ya lo vamos a después a dibujar. Entonces, imagínense que yo tengo, tengo riqueza inicial que es igual a W0. Y entonces yo me enfrento a una lotería. ¿Okay? Una lotería que me dice la siguiente situación. Dice, la lotería me va a pagar más H con una probabilidad de 1/2 y menos H con una probabilidad de 1/2. ¿Okay? Entonces, digamos, la pregunta es si me animo o no me animo a aceptar esta lotería. Digamos, la gran mayoría de la gente no estaría dispuesta a tomar esa lotería. Y entonces la forma en que uno vería esto es de la siguiente manera. Dice, vea, si yo no tomo la lotería, pues mi utilidad, esa sería la utilidad cardinal, sería U de W0, simple y sencillamente. Esto es mayor que 1/2 por W0 más H más 1/2 por U de W0 menos H. Esta es la segunda parte de esta desigualdad, esta que está aquí, eso es la utilidad esperada, por decirlo así, de esa lotería. Muy bien. Entonces tengo esto, lo que voy a hacer ahora es multiplicar en los dos lados de la desigualdad por 2. Entonces esto es igual a 2 por aquí más este. ¿Ok? Entonces voy a reescribir esto de una manera a ver qué significa. Entonces voy a tener que U de W0 menos U de W0 menos H es mayor que U de W0 más H menos U de W0. Ok, entonces esta desigualdad ya si la puse así, tiene como una interpretación económica. ¿Cuál es esa interpretación económica? Utilidades decrecientes. Utilidades marginales decrecientes, ¿verdad? Entonces, porque uno podría pensar en esto como la utilidad marginal, ¿ok? La utilidad marginal igual aquí también. Entonces, lo que se está viendo es que esa utilidad marginal es decreciente. Eso lo habían visto, ustedes sí lo habían visto también en las utilidades ordinales, ¿verdad? Que eso era lógico. ¿Cuál era la, digamos, por decirlo así, la intuición de por qué las utilidades marginales son decrecientes? Cuando vieron en micro 1 o micro 2. Profe, ¿podría repetir lo que preguntó? La pregunta es, ¿cuál es la intuición de que las utilidades marginales son decrecientes? Y eso me lo pueden responder para la utilidad ordinal, no necesariamente para la cardinal. Pienso en saciedad, o sea que mientras más tengo de algo, menos necesito de eso. Ok, entonces hay un tema de saciedad y por eso pues uno tiene, digamos, utilidades marginales decrecientes. Resulta que con las utilidades cardinales pasa la misma idea, es decir, que yo supongo que hay como una especie de saciedad y entonces tengo este tipo de utilidad marginal decreciente. Entonces lo vamos a ver con un gráfico. Ok, entonces lo que vamos a tener en el eje X vamos a tener la riqueza final, ¿okay? Y en el eje Y voy a tener la utilidad cardinal, ¿okay?
Entonces, una utilidad marginal decreciente, pues lo que significa es que es una curva de este estilo. Esta es la utilidad cardinal. Y entonces, ahora lo que necesito ver es una utilidad cóncava. Y entonces, lo que necesito ver es el caso donde yo no agarro la lotería y simple y sencillamente voy a tener una riqueza inicial de W0, tengo W0. Y ahora vamos a ver el tema para ya gráficamente pensar cómo son las utilidades esperadas. Entonces, la lotería va a ser la siguiente situación. Puedo ganar W0 más H. Entonces, estoy en este punto. Y si no gano ese, voy a tener W0 menos H. Voy a tener este punto. Entonces, estas son por decir, las utilidades cardinales bajo esos dos posibles repagos. Y entonces, ahora la utilidad cardinal, la utilidad esperada, ¿cómo sería gráficamente? La utilidad esperada de la lotería. ¿Cómo se grafica aquí? Como una línea entre los dos puntos. Ok, efectivamente. Entonces, es una línea entre los dos puntos porque eso efectivamente es lo que está combinando. Vamos a ponerla de otro color. Una línea entre los dos puntos. Ok, digamos, esa es la utilidad esperada, pero hay un punto dentro de esa línea rosada que es la que me va a interesar, que va a ser aquí en el medio, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que vamos a tener es la utilidad esperada. Hacerle, ¿ok? Tengo esa utilidad esperada. Y entonces aquí hay varios conceptos importantes. El primero es que sí, gráficamente estamos viendo que la utilidad esperada de mi riqueza más la lotería es menor que la utilidad de no tener la lotería, ¿verdad? Entonces esa es la primera cosa, se ve gráficamente ahí. Pero además hay una serie de conceptos que me van a interesar. Entonces resulta que va a haber este concepto que está aquí, que es este punto donde la utilidad esperada de la lotería intersecta con la utilidad cardinal y de aquí voy a calcular un número WC. ¿Cuál es la interpretación de ese WC? Que ese es el nivel de riqueza que yo necesitaría para tener la misma utilidad que la utilidad esperada de la riqueza más lotería. Ok, entonces efectivamente, entonces eso se llama el equivalente cierto. El equivalente cierto es el nivel de, digamos, de riqueza que yo estaría dispuesto a tener o que para mí es igual a la lotería. Ok, y entonces lo que vemos aquí es que el equivalente cierto en este caso es menor que mi riqueza inicial. Entonces también hay otro concepto aquí que sería, esto lo vamos a llamar pi, que es W0 menos WC, que eso se llama una prima de seguro. Ok, entonces una prima de seguro, ¿qué es lo que significa? Es que yo estaría dispuesto a pagar hasta pi. Digamos, imagínense que en vez de una lotería lo que les estoy diciendo, no, esto es un riesgo, esto es un accidente que usted tenga, el riesgo de que usted tenga un accidente automovilístico y el daño que le puede hacer eso económicamente. Entonces, pi en este caso sería lo que yo estaría dispuesto a pagar, la prima de seguro, que yo estaría dispuesto a pagar para salirme de ese riesgo. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí está eso. Entonces, esta es una utilidad cardinal aversa al riesgo. Aversa al riesgo. Entonces, ahora lo que quería explicarles también es una utilidad cardinal que es amante al riesgo. ¿Okay? Una utilidad cardinal que es amante al riesgo
va a tener aquí en el eje X la riqueza final. Aquí vamos a tener la utilidad de esa riqueza final y la utilidad cardinal amante al riesgo va a ser así. Amante al riesgo. Ok, entonces en esta situación, digamos, vamos a tener esta, digamos, aquí va a estar la riqueza inicial, W0, y aquí vamos a tener la lotería, W0 más H, y aquí vamos a tener el repago negativo de la lotería, W0 menos H. Por el argumento, como el que lo dijo Daniela, la utilidad esperada, simple y sencillamente, es el punto S, es la línea punteada aquí, y entonces aquí me sale mi utilidad esperada, U, W0 más L, ¿ok? Y aquí abajo me sale la utilidad de no tener la lotería. ¿Ok? Por cierto, en esa situación, ¿dónde estaría el equivalente cierto? Va a ser mayor, más bien, en esta ocasión. Efectivamente va a ser mayor, entonces vamos a tener aquí esta situación y entonces el equivalente cierto va a estar aquí. Voy a escribir con otras letras. Entonces él va a estar aquí, WC. Entonces en esta situación WC es mayor que W0. E igual aquí hay una interpretación que es WC menos W0. ¿Eso qué sería? Mi recompensa por no apostar, por decirlo así. Digo, más bien lo que yo estaría dispuesto a pagar por esa lotería. Digamos, ya digamos, literalmente ahí sí es como una lotería. Más bien en el caso primero de la utilidad aversa al riesgo, yo, más bien en vez de una lotería, piénselo como un riesgo de seguros, de incendios. Que sea, en el segundo caso de la utilidad cardinal, amante al riesgo es una lotería WC menos W0, es el máximo que pagaría por comprar lotería, ¿ok? Entonces, bueno, en la tarea de esta semana, pues una de las cosas que tienen que explicar es, bueno, cómo puede ser que una persona, la misma persona, pague un seguro y al mismo tiempo también compre loterías, que vemos que eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿puedo pasar de página? Deme un momento, profe. Ok. Listo, gracias. Ok, entonces vamos a ver ahora las actitudes ante el riesgo. Actitudes. El riesgo. Y entonces lo que voy a hacer es, digamos, una situación así. Entonces imagínense que tengo una lotería 1 que me paga A y B y una probabilidad alfa. Y tengo una lotería 2 que me paga alfa por A más 1 menos alfa por B y 0 con una probabilidad 1. Esta, lo que me está diciendo la lotería 2 es que me va a pagar la cosa de fijo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, y esto está definido puramente en loterías. No estoy ni siquiera haciendo utilidades cardinales ni nada. Entonces, vamos a ver, una persona que prefiera L1 a L2, estrictamente, ¿qué podríamos decir de esa persona? De nuevo, en esta que está aquí no hay ningún tipo de riesgo. Simple y sencillamente le van a dar a usted el valor esperado. ¿Okay? Si una persona escoge L1 sobre L2, ¿qué
¿Qué actitud ante el riesgo tiene esa persona? Amante del riesgo. Ok, es amante al riesgo. Ok. Si la persona resulta que es indiferente entre el L1 y L2, ¿cómo le vamos a llamar? Neutral. Neutral al riesgo, ¿verdad? Ok, vamos a ver si tal vez aquí la segunda derivada en el caso del amante al riesgo era mayor que 0. Aquí la segunda derivada es igual a 0. ¿Qué significa que la segunda derivada sea igual a 0? Acerca de la utilidad cardinal de una persona neutra al riesgo. Que siempre aumenta la misma cuantía. Ok, bueno, efectivamente. Entonces, ¿qué me dice acerca de la utilidad? ¿Cómo es? Es lineal. Es lineal en riqueza, ¿ok? Y finalmente ya teníamos que en este caso L2 es preferido a L1, entonces esta es aversa al riesgo, esa persona. Y entonces ahí era una situación que la segunda derivada es menor a 0. ¿Ok? Bueno, ya son las 11:14, entonces este sería un buen momento para parar. Todavía nos quedan de ver algunas cosas, entonces, pero nos veríamos a las 11:30. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto, profe. Ok, nos vemos.